Y aquí vamos a entrar en el tema que pues queríamos ver, especificaciones del motor. Vamos a ver las especificaciones para que ustedes como usuarios de las motos específicamente sepan cómo viene diseñado esa moto, cómo es esa moto. Entonces, tipo de motor 4 tiempos refrigerado con líquido simple only head camshaft, o sea, un solo árbol de levas en la cabeza de fuerza. Cilindrada 155 centímetros cúbicos y viene comercialmente como 160. Un cilindro, diámetro de carrera 58.0 y 58.7, muy parecido a la FZ y un poco diferente a la R15. Relación de compresión 10.5 a 1. Quiere decir esto que nos está pidiendo gasolina extra todo el tiempo. Vuelvo a aclarar, en Bogotá no es necesario la gasolina extra porque a la altura de Bogotá la gasolina químicamente se porta diferente, entonces no hace explosiones espontáneas, entonces la gasolina corriente la podemos utilizar, pero nos está recomendando el manual que es gasolina extra. Compresión, aquí viene un tema que me causó algo de extrañeza, se los dejo a ustedes para que investiguen también. Compresión estándar a nivel del mar, 1800 kilopaus a 860 revoluciones por minuto, 18.0 kilogramos por centímetro cuadrado y 2256 PSI. Imaginémonos ustedes que esta moto tiene más compresión que una moto 1000 o 600. Nos está marcando 256 PSI a nivel del mar. Quiere decir que aquí en Bogotá pues es mucho menos, póngale usted 200, pero de todas formas viene siendo una compresión muy alta, o una compresión estándar a nivel del mar muy alta. Mínimo y máximo 1570 kilopaus y 2200 kilopaus. Quiere decir que si se llega a marcar 1570 kilopaus y está abajo de eso, hay que reparar el motor. Y si está arriba de eso, tenemos algún tipo de problema dentro del cilindro, dentro de la cámara de compresión. Viene siendo en PSI, que es lo que utilizamos nosotros, 223.3 y 287.3. Mucho cuidado con este tema, porque una forma de diagnosticar la moto es por compresión, y si no hay compresión, pues ¿cuáles son las posibilidades? Anillos malos, cilindro malo, pistón malo, asientos de válvulas malos, válvulas malas, una culata deforme, un empaque malo, una bujía en mal estado, una rosca de bujía en mal estado, también puede ser. Sistema de arranque eléctrico común y silvestre. Combustible. Entonces, ¿qué nos dice? Combustible recomendado, gasolina normal sin plomo. Cuando ya subimos la compresión de 10, ya es gasolina extra, pero aquí nos está diciendo gasolina normal. Entonces, como la relación está en 10.5, digamos que no llega al límite de 11, pero en base a lo que sabemos de la compresión, sabemos que necesitaríamos gasolina extra cuando vayamos a nivel del mar o vayamos a tierra caliente o una altura diferente a Bogotá. Entonces, recomendable para mí echar gasolina extra viajando. En Bogotá no habría problema. Capacidad del depósito de combustible 6.5 litros, o sea, un poco más de un galón. Aceite de motor. Tenemos que el aceite de motor, el sistema de engrase, colector de lubricante en el cárter, lo normal de casi todas estas motos. Marca recomendada, Yamalube, tipo 10W40. Les dije una oportunidad que si era 20W40 era mucho mejor y sigo diciendo mi criterio, mi opinión. Grado del aceite recomendado, API tipo SG o superior, norma HAS o MA o MB. O sea, ya tenemos la MB, que es la última supuestamente. Cantidad de aceite de motor, 1 litro desarmado y con un cambio periódico 0,90 litros.
O sea, no es el litro completo. Pero ¿qué pasa si ustedes echan el litro completo? No pasa nada, tranquilos. Bomba de aceite trocoidal, como en la mayoría de motocicletas. Holgura entre el rotor exterior y el extremo de rotor. Esto es una cosa que nos interesa a los mecánicos y al fabricante. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del termostato. Eso sí nos interesa. Aquí hay otro dato que no es común que yo se los diga, pero lo voy a decir porque lo estoy viendo. Y dice presión de apertura de válvula del tapón de radiador. El tapón de radiador o la tapa de radiador tiene un momento donde sube y abre para que intercambie con el tanquecito que ustedes ven que echan el refrigerante. Y nos dice que esa presión está entre 15.7 y 19.1. Entonces, si la tapa de radiador está en mal estado, ¿qué sucede? No nos hace el intercambio de calor o de refrigerante como es y empieza a haber problemas. Termostato. Bueno, eso es un tema que yo quería llegar aquí con la cuestión del termostato. ¿Por qué lo quería llegar acá? Porque miremos que la temperatura de apertura de la válvula del termostato está entre 74 y 78 grados centígrados, más o menos. Y temperatura de apertura total, o sea que hay un momento donde abre totalmente para que el líquido pase completamente por el radiador y lo enfríe rápido, es a 90 grados. Elevación de la apertura total de la 7 milímetros. Entonces nos arrojan dos datos que son muy importantes para el diagnóstico del daño de un termostato. La apertura que tiene ese termostato, que es máximo de 7 milímetros, casi un poquito más de 1 centímetro, y que ella empieza a abrirse de 74, el mínimo apertura, y la máxima apertura 90 grados. ¿Listo? Esto es importante para determinar si ese termostato está en buen o mal estado. Núcleo del radiador, eso tampoco nos vamos a ver aquí porque no es una cosa que nos interese tanto. Bomba de agua, centrífuga de aspiración única. Bujía NGK CPR8EA9. Es la que recomienda el fabricante. Si hay una bujía de otra marca que sea compatible con esta, se la podemos colocar. No tiene que ser NGK. Pero como las bujías del mercado a veces son piratas, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos es que ustedes coloquen la bujía original, así salga un poco más costosa en Yamaha, pero que nos va a funcionar como es la moto. Distancia entre apertura, distancia entre electrodos de la bujía. Qué interesante. Miremos. 0.8 y 0.9 milímetros. NFZ 0.6. Miremos que una cosa tan banal, por así decirlo, tan sencilla, una apertura nos cambia la forma como trabaja esa motocicleta. La culata tampoco lo vamos a ver porque no es una cosa que nos interese en este momento. Los balancines, no. Aquí hay una cosa que sí nos interesa mucho y es la apertura valvular. De 0.10 a 0.14 milímetros válvula de admisión y de 0.21 a 0.25 válvula de escape. Muy parecido o igual a la R15. Entonces nosotros tenemos que respetar esas medidas. Miremos que el motor de la R15 viene siendo en culata prácticamente el mismo de esta moto. Y se los digo porque son muy parecidas. Tocaría comparar los diámetros de la circunferencia de la válvula y el vástago y toda esa cuestión. Listo. Cilindro, vamos a tomar este tema como un tema muy por encimita. 58.00 a 58.0.10 y el diámetro de la carrera y el diámetro del pistón era 58 punto algo a tal medida. Entonces miremos que las distancias internamente son de centésimas de milímetro. Entonces para que tengamos en cuenta eso. Cuando se raya un cilindro muy profundamente, ese ya el cilindro no sirve absolutamente para nada. Si es algo muy superficial, pudiera ser que aplicando un bruñido y cambiando anillos,
y pistón se pudiera recuperar ese cilindro, pero no es garantía de nada. Embrague, tipo de embrague, centrífugo automático seco. Es el embrague que conocemos en la Big Wheels, el embrague que conocemos en una GY6, el embrague que conocemos en una AKT. Simplemente por acción de la fuerza centrífuga se abren unas zapatas, se engancha la campana y hace correr la transmisión. ¿Listo? Esto es muy importante aquí, vean, seco. No podemos aplicar ningún tipo de lubricante a excepción de limpiadores que se evaporen rápido. Eso es claro, ¿no? Quiero mostrar aquí, porque esto es otro tema que la gente se le olvida, que esto se desgasta. Las zapatas de embrague vienen en 4 milímetros de gruesor y lo máximo que pueden servir es hasta 2.5 milímetros. Entonces, para que tengamos en cuenta, ¿qué es lo bueno de todos estos manuales? Que nos muestran todos los límites de servicio. Por ejemplo, los muelles de las zapatas, o sea, los resorticos. Si ustedes los sacan y ven que están más largos de lo normal, ya no sirven. La moto trabaja diferente. ¿Listo? Otro tema interesante, la correa. Nos dice que es de anchura de correa trapezoidal de 25.5 milímetros y el límite es 23.0 milímetros. O sea que solamente tiene de vida 2.5 milímetros. Esa es la vida que tiene una correa y es una cosa insignificante para que sepamos. Por eso es que el fabricante te dice mucho cuidado con esto. Y si ustedes no limpian el filtro de aire, si ustedes no limpian el filtro del que viene en la tapa del variador, pues más rápido se daña esa correa porque no hay refrigeración, no se refresca, no se enfría. ¿Sí? Caja de cambios automático con correa trapezoidal. Ese es el mismo sistema variable de velocidad, o sea que son dos poleas y una correa, y ellas a medida que abre y cierra, pues la abertura del diámetro es el que determina la velocidad de la moto. Filtro de aire, elemento papel revestido con aceite. Ahora muchos filtros de aire, aparte de ser de papel, vienen con un revestimiento especial o una capita minúscula de aceite para que la mugre que entre a la caja filtro sea la mínima que entre al carburador o cuerpo de aceleración. Aquí nos vienen una serie de modelo del inyector. Digamos que si en alguna parte encontramos un inyector que sea más barato y sea las mismas características de este, en teoría se podría cambiar y no habría ningún problema. Ya ese tema lo habíamos hablado. El cuerpo de la mariposa. No, que vamos a ponerle el cuerpo de la mariposa de tal y resulta que no es igual. Miremos que también viene identificado. Aquí viene un tema importante: resistencia de posición de cigüeñal. Y los que no tienen el manual y son mecánicos y los mismos clientes, si quieren, empiezan a notar que esto es importante. Resistencia del sensor de posición de cigüeñal, 228 a 342 ohmios. Esa es la resistencia interna del CKP. Voltaje de salida del sensor de presión de admisión, 3.8 a 4.12 voltios a 101 kilopavos. A 101 kilopavos vendría siendo 3.88, 4.12 a 14.7 PSI. Eso es lo que estamos viendo. Que si ustedes tienen un probador de vacío, que se haga vacío y a 14.7 PSI marca el voltaje de 4.12 voltios, está bien en ese momento. Como eso es gradual y a medida que cambia el vacío, cambia el voltaje, esa es la función, mandar esa señal de voltaje a la eco, pues entonces tendríamos que revisar todo eso de mínimos a máximos. En este momento, creo, si no estoy mal, no lo está mostrando realmente, entonces tenemos que estar pendientes de cuando llegue una moto, tomarle las medidas de mínimas y máximas. Resistencia del sensor de temperatura de admisión. La resistencia dice que a 0 grados centígrados es de 55.700 a 6.300 ohmios.
O sea, hace 5.7 ohmios, kiloohmios y 6.3 kiloohmios. Y que a 32 grados centígrados, bueno, veamos lo siguiente, y aquí hay una cosa interesante. Cuando vemos estos datos en manuales, podemos estar diciendo que aquí hay algún tipo de error, porque aquí está en Fahrenheit y aquí está en centígrados. Entonces podemos estar viendo que el manual que está traducido al español tiene algún tipo de error. Entonces, aquí podría ser de pronto centígrados y no Fahrenheit. Pero miremos que tiene el mismo rango de resistencia en ohmios. Entonces aquí hay algún error y que tenemos que tener en cuenta que eso tiene que variar de acuerdo a la temperatura del aire de admisión. Porque acordemos que el MAF maneja centígrados y el volumen de aire que lo maneja en otro dato también. Resistencia del sensor de temperatura refrigerante. Aquí nuevamente se repite un poco el error, porque está el mismo valor a los mismos grados en diferente grado. Aquí está en Fahrenheit y aquí está en centígrados. Entonces aquí hay un error en el libro, no me había percatado, pero por ejemplo aquí nos está diciendo resistencia del sensor de refrigerante tantos grados y resistencia de temperatura refrigerante tantos grados. Aquí dice que a 20 grados debe estar la resistencia en 2510 y 2770 ohmios. Y que a 100 grados debe estar a 210 y a 221 kiloohmios. Es posible que esté correcto, porque eso más o menos debería ser. Va cerrando la resistencia y él indica que se cerró el circuito y le manda la señal para que prenda el ventilador. Entonces este dato es más cercano a la realidad. Este dato que está aquí, muy cercano a la realidad, para que tengamos en cuenta. Entonces, a medida que ese sensor disminuye resistencia, hay más temperatura, para que lo tengan en cuenta todo el tiempo. Estado de ralenti. ¿Ralenti qué es? Para los que no saben, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, es la marcha mínima que tiene el motor para que quede encendido. 1400, 1500, 1600, 900, depende del vehículo y de la moto. En esta moto vamos a ver que el estado de ralenti, en este caso nos dice la línea de combustible, nos dice que debe estar entre 31.9 y 43.5 psi la presión de combustible para que ese ralenti se sostenga. Si no, no funciona, no se sostiene. Y que el ralenti del motor debe estar entre 1500 y 1700 RPM. ¿Qué pasa cuando colocamos la moto abajo de esas revoluciones? La moto tiende a tratar de apagarse. ¿Por qué? Porque el fabricante te dice que la aspiración y la línea de combustible, para que trabaje perfecto, y el voltaje también incluido, es a 1500 revoluciones. Si tú la pones abajo de eso porque quieres escuchar el motor más lento, más suavecito, estás cometiendo un error. Porcentaje de CO, tubo trasero de silenciador. O sea que con una máquina de gases podemos medir el porcentaje que hay afuera del exhausto a ese mismo ralenti. Y en base a eso también lo podemos determinar. ¿Listo? Temperatura del agua entre 82 y 92 grados centígrados. Que en grados Fahrenheit viene siendo 179.6 y 197.60 Fahrenheit, que es el equivalente a grados Fahrenheit. 3.0, holgura del puño acelerador, es decir, que el acelerador no puede quedar totalmente apretado, él tiene su movimentico sin acelerar. ¿Para qué es eso? Para que en las curvas él tenga un espacio donde la guaya se suelta o se apriete. Tengan en cuenta ese detalle, porque no puede quedar justo,